Este año 2019 celebramos 450 años desde la publicación de esta Biblia en castellano. Así que quiero tomar un poco de tiempo y por medio de unos vídeos compartir un poco sobre la historia de esta Biblia. Cuando hablamos de la Biblia en castellano, el castellano tiene una larga y rica historia con la Biblia. Podemos empezar en el año 1260 y tenemos la Biblia alfonsina, realmente la primera Biblia en un idioma europeo que se publica. Podemos hablar de esta Biblia realmente algo maravilloso para estos años. Aquí tengo una imagen de la Biblia y si miras con detenimiento, incluso si quieres pausar el vídeo, podrás comprobar cómo puedes leer en castellano esta Biblia desde 1260. Aquí tenemos la introducción de la epístola de Pablo a los Gálatas. Pero también tenemos otras Biblias, por ejemplo, la Biblia de Ferrara, 1553. Es una Biblia publicada por los judíos que fueron expulsados de España, que fueron hacia Italia y tradujeron la Biblia, los libros de Moisés, para su pueblo. Y una vez más, mirando esta página de introducción, podrás ver que se lee y se entiende. Es un castellano antiguo, pero se puede comprender. Incluso aquí tengo la primera página de la Biblia y aquí podéis comprobar también que pone en principio, crió, él dio a los cielos y a la tierra. Y así podrás leer también de esta Biblia antigua. Y podríamos continuar y hablar de la Biblia del Padre Escío en el final del siglo XVIII, la Biblia de Torres Amat ya en el siglo XIX, también la versión moderna de Prat y la Biblia de Nácar Colunga ya en el siglo XX, la Biblia de Jerusalén. Ya entrando en esta última parte del siglo XX tenemos muchas Biblias, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, y así continuamos en el siglo XXI, incluso con otras versiones. Pero vale la pena preguntar, ¿qué tiene de especial esta versión de 1569? ¿Por qué es digna de celebrar? Esa llamada Biblia del oso, por la imagen que lleva en la portada de este oso sacando miel del árbol, aunque esté rodeada su cabeza de avispas que le están molestando, no hay nada que le detenga de comer la miel. Pues la Biblia del oso es especial porque es realmente la primera traducción de la Biblia, y ahora tenemos tres palabras importantes. Primeramente, completa. Recordamos, la Biblia de Ferrara, unos años antes, era una traducción de la Biblia al castellano, pero no era de toda la Biblia, era la Biblia judía, por lo tanto, no contenía los libros del Nuevo Testamento. Es la primera traducción de la Biblia al castellano. Tenemos también otras Biblias en latín, otras Biblias en otros idiomas, pero Casiodoro de Reina tradujo al castellano. Pero finalmente, quizás lo más importante, la primera Biblia desde el texto hebreo y griego, o sea, no pasando por medio de la Vulgata. Esto es importante porque entendemos que cada vez que se hace una traducción, pues siempre se lucha para intentar presentar toda la riqueza del idioma original, pero es imposible. Cada vez que cambiamos de idioma, siempre perdemos algo. Y por lo tanto, cuando se traduce de una traducción, aumentamos el riesgo de perder información en esta nueva traducción. Es como, por ejemplo, cuando una persona intenta hacer una fotocopia de una fotocopia. Llega el momento en que la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia empieza a perder lo que era la imagen original del texto. Ahora, si hablamos de la Biblia, vemos, como dije antes, que había Biblias en otros idiomas. Por ejemplo, en 1388 ya existía la Biblia de Wycliffe. Esta es una traducción de la Vulgata, pero es una traducción muy, muy interesante, en que este hombre
leyendo y entendiendo el texto latino, empieza a darse cuenta de que realmente la religión que había practicado hasta ese momento no seguía fielmente lo que realmente decía el texto bíblico. Ya en 1534 tenemos la Biblia de Lutero en alemán. Lutero, que también había llegado a ese descubrimiento de la justicia por la fe, traduce la Biblia al alemán, al idioma del pueblo. Un año después tenemos la Biblia de Oliveton, una Biblia en francés, aunque no es de Francia, más bien es una Biblia de Suiza, y esa es la Biblia de la Congregación Reformada, allí en Suiza, en Ginebra. En el mismo año tenemos otra Biblia en inglés, de Coverdale. Y también en 1560 tenemos la Biblia de Ginebra, esta vez en inglés, por Juan Calvino. Y finalmente la Biblia de Brest, una Biblia en polaco, en 1563. Entonces, vale la pregunta, ¿por qué no llegó antes esta traducción de la Biblia al castellano? Desde luego, en España había, personas eruditas que podían traducir antes. Había gente que tenía los dones literarios para poder producir una buena Biblia en castellano, pero ¿por qué no se hizo antes? Bueno, la respuesta nos lleva a hablar del Concilio de Trento. Ya vemos los años 1545 hasta 1563, tenemos ese concilio que se alarga, y en ese concilio se trata, el tema de la Biblia. Ahora, realmente el tema principal del concilio tiene que ver con las doctrinas protestantes, estableciendo lo que solemos llamar la contrarreforma. Entendemos que sí que tenía Lutero razón en muchas cosas de lo que decía. Había mucha corrupción en la Iglesia y Roma se daba cuenta de que realmente era verdad, que se tenía que reformar cosas. Por lo tanto, ellos empezaron su propia reforma, muy diferente de la reforma que había imaginado Lutero cuando él propuso reformar la Iglesia. Pero vemos, por ejemplo, en este Concilio de Trento, muchos puntos que son importantes. Por ejemplo, el Concilio de Trento vuelve al tema de la justificación y en contra de lo que predicaba Lutero, la justificación por la fe solamente. Ellos hablaban de la justificación por la cooperación humana con la gracia divina. O sea, tenemos una mezcla de la fe y las obras. En segundo lugar, los sacramentos como sacrificio propiciatorio. Este pensamiento de que la cena del Señor realmente era un nuevo sacrificio que traía propiciación para los que participaban en él. Luego después la reafirmación del celibato. Entendemos que ya por estas fechas ya tenemos entre los luteranos el casamiento de los clérigos y Trento vuelve a ese tema reafirmando que así es, que el sacerdocio no debe casarse. Y la reafirmación de las reliquias, la veneración de los santos y el purgatorio. Pero nada de esto realmente toca el tema de la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, vemos que en Trento hay 3 puntos que son fundamentales. Primeramente, es reconocer la autoridad de los libros deuterocanónicos. Este había llegado a ser un punto importante para los luteranos. Ellos entendían que estos libros realmente no tenían la misma autoridad que tenían los libros canónicos del Antiguo Testamento. Y sin embargo, aquí en Trento, el Consejo de la Iglesia vuelve y reafirma la autoridad de estos libros. Ahora, recordemos que estamos hablando solo de unos cuantos libros del Antiguo Testamento. Pero aquí tenemos estos libros como parte de la Biblia que tienen la misma autoridad que el resto del Antiguo Testamento. Hablaremos más de este tema en un vídeo futuro, pero aquí por lo menos tenemos que reconocer este punto. En segundo lugar, establecer la Vulgata como texto autoritativo.
Esto es un punto importante porque en Trento se hace mención específicamente de la Vulgata, no solamente del idioma, no se habla de latín solamente, se habla específicamente de la traducción de la Vulgata, la que había sido la traducción principal de la Iglesia de Roma durante 1000 años. Y en tercer lugar, prohibir la traducción de la Biblia al vulgo, a la lengua común del pueblo. Y esto es un punto sumamente importante, porque mediante ese decreto, Trento hace ilegal producir una traducción de la Biblia. Y esto es parte de la historia que hay detrás de nuestra Biblia en castellano. Continuaremos con más estudios sobre la Biblia en castellano, pero espero que esto haya sido de interés y de ayuda. Que Dios os bendiga.